Mi abuelita vivía cerca de una barranca. Su casita era de madera con techo de lámina suave. Recuerdo que tenía un patio al lado de su casa donde había un árbol de ciruelos y una palma de cocos. Ella nos platicaba que por las noches se escuchaban a los chaneques en la barranca. Como había arbustos y árboles de capulín, decía que se escuchaban cómo se sacudían los arbustos, y a veces incluso aventaban piedritas. Cuenta también que desde que mi primo Carlos era un bebé, los chaneques querían jugar con él. Una vez dejaron a Carlos dormido en la cama cuando de pronto empezó a llorar desconsoladamente. Mi abuelita fue corriendo al cuarto y vio que lo estaban jalando de sus piernitas. Lo querían sacar por una de las tablas sueltas cerca de la cama. Ella dice que corrió y logró agarrarlo antes de que cayera, y alcanzó a ver a unas pequeñas manitas negras soltarlo. Desde que pasó aquel acontecimiento con Carlos, ella le ponía la ropa al revés para ahuyentar a los chaneques. Y eso sí, tampoco lo dejaba solo. Así pasó el tiempo hasta que mi primo creció. Tenía 5 añitos cuando él le decía a mi abuelita que unos niños chiquitos lo llamaban para jugar en la barranca. Los describió chiquitos, de color negro y desnudos. Mi abuelita le dijo que no les hiciera caso porque le hablaban para llevárselo, y que siempre recordara usar la playera al revés. Una de esas tardes mi primo salió a jugar mientras mi abuelita hacía los quehaceres de la casa. Al cabo de un rato mi abuela se percató de que Carlos no estaba en la casa ni en el patio. Así que comenzó a gritar su nombre, pero nada. Llamó a los hermanos mayores de Carlos y a un tío para ir a buscarlo, ya que en ese entonces los alrededores era puro monte. Lo buscaron por distintas partes del monte, pero no daban con él. Ya casi era de noche, sería más difícil buscar a Carlos. Así que mi tío se adentró un poco más y subiendo un cerro de pronto escuchó un llanto. Rápidamente corrió hacia este y fue como dio con él. Estaba amarrado en un árbol, así que lo desató y Carlos llorando le dijo: "Fueron los niños de color negro quienes me trajeron hasta acá. Estaba jugando con ellos y cuando quise irme de vuelta no me dejaron. Así que me terminaron amarrando en este árbol". Luego de esto mi abuelita le dijo que siempre obedeciera. De lo contrario los chaneques se lo iban a llevar y nunca lo volverían a ver. Cuando yo era niño, mis hermanas siempre se quejaban de que las cosas desaparecían de la casa. Mi abuela decía que habían duendes ya que desaparecían las cosas y dentro de unas semanas o 2 volvían a aparecer. Las únicas personas que nos creían eran mi madre y mi tía, porque ellas sí lograban ver cosas paranormales. Incluso un día, como cualquier otro, mi hermano salió de la casa como eso de las 6 de la mañana rumbo a la secundaria. En su camino solía atravesar un campo con muchos árboles que por las mañanas solamente era alumbrado por la luz de una casa cercana. En una de las tantas ocasiones recorrió el mismo camino hasta que se dio cuenta de que algo se encontraba en este mismo campo. Así que agarró una piedra, la aventó y cuando cayó dijo: "¡Pinche perro!". Cuando terminó de decir esta frase se paró y vio un duende desnudo que se le quedó viendo unos segundos. El duende, al verse descubierto, corrió hacia un puente y aunque mi hermano quiso ir tras de él, sus piernas se pusieron pesadas y al faltarle el aire ya no pudo seguirle el paso. Días después empezó a convulsionarse sin razón aparente en la casa. En esos días mi hermana llegó a escuchar música en la casa de la nada. Cuando le oímos gritar acudimos a su ayuda, pero dice que vio un duende pasar adentro de la casa. Luego de esto mi hermano se le quitaron de la nada las convulsiones, pero mi hermana y él decían seguir viendo al duende recorrer toda la casa. Y no solamente mis hermanos, también mis cuñados se vieron sorprendidos por este ser ya que eran constantemente molestados por las noches, al grado de que se subían a sus camas a burlarse de ellos y enseñarles sus dientes. Vaya que sí son traviesos los duendes. Cuando tenía como 7 años me solía quedar solo en la casa ya que mi madre trabajaba, y yo podía ver como siempre me movían las cosas del lugar. Dentro de las cosas raras que me pasaban es que me solían apagar la televisión y me tiraban los vasos de agua. Un día hubo un evento de caballos en el pueblo y justamente coincidió con que mi madre estuviera trabajando. Así que yo me quedé con la llave y al salir cerré todo muy bien. Recuerdo que había dejado mis juguetes en la cama y mis primos y yo nos fuimos a la calle. Vimos el desfile y al cabo de 1 hora volvimos a la casa. Al entrar a mi cuarto no encontramos ninguno de mis juguetes. Los estuvimos buscando por un buen tiempo y solamente encontramos una parte debajo de la cama. Actualmente de vez en cuando veo pequeñas sombras y también me siento observado por las noches, pero nunca sé por qué pasa todo esto. Algunas personas me han dicho que en la casa hay duendes, y tal vez por esa razón suceden todos estos eventos. Esto que voy a contar le pasó a los hermanos de mi madre.
En Chile hay un pueblo llamado Talca y aquí las casas tienen mucho terreno y aunque están bastante destruidas, generalmente tienen un gran pastizal como patio. Esto era excelente para mi abuelo, quien siendo un mecánico podía guardar todos los vehículos y partes de estos. Cabe mencionar que en esta casa no solamente vivía mi abuelo, sino también mi abuela y sus 6 hijos. En una ocasión mi abuelo le pidió a mi madre que fuera a buscar unas cuantas herramientas entre todos los autos. Ella tenía que llevarlo a una caja y esto en realidad era algo muy habitual, y sabía perfectamente dónde quedaba, pero al momento de ir ella vio algo que le sorprendió bastante. Era un gorro de colores que se movió y desapareció dentro de los autos. Ella dejó de pasar el techo como si nada porque pensó que podría ser cualquier cosa, pero justo ya por irse en el auto de atrás sonaron 2 golpes en el vidrio. Se da la vuelta y queda paralizada mirando algo con una sonrisa demoníaca que la estaba mirando. Y obviamente no dudó en correr en cuanto pudo reaccionar. Luego de aproximadamente 20 años, mi madre y mis tíos cuentan anécdotas de su vida, y se dieron cuenta de que todos habían visto la misma cosa. Mi mamá siempre lo ha descrito como el payaso de la carta Joker, solo que es mucho más terrorífico. Otros lo describían simplemente como un hombre pequeño con una sonrisa malévola. Mi abuela, que según ella siempre ha visto cosas fuera de lo normal o paranormales, dice que solamente es un duende. Hoy puedo comprobar que realmente hay cosas que han atormentado a la familia de mis abuelos. En su casa realmente pasan cosas extrañas, ya que yo también he visto gente diminuta escondiendo cosas. Y mi primo a los 7 años cada vez que llegaba a la casa gritaba y lloraba diciendo que duendes lo estaban mirando, y que se reían y se burlaban de él desde los pastizales del patio. Vaya que sí existen los duendes. A mi vecino le gustaba mucho salir a caminar y frecuentemente visitaba lugares muy retirados. En una de tantas ocasiones me contó que se fue con unos amigos a dar un rol. Eran como 10 amigos y en ese momento 8 se quedaron a echar una cascarita de fútbol mientras uno decidió ir a la casa de un familiar. El que sobraba decidió regresar solo y caminando por un montecillo empezó a escuchar una risita muy extraña. Así que se le hizo fácil indagar para saber de dónde provenían esos ruidos. Dice que caminó y caminó pero no llegaba a ver de dónde provenían, hasta que de repente se asomó en un pastizal y vio varios niños encueraditos que estaban jugando. Él les gritó que qué hacen aquí y cuando ellos voltearon vio que tenían la cara como arrugada y dientes filosos. Él se espantó bastante y empezó a correr, pero los chaneques lo siguieron un buen tramo aventándole piedras. De la que se había salvado es amigo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando sales a caminar en el bosque. Una tarde una de mis tías que estaba visitando un rancho a las afueras del ejido llamado Libertad a una hora de Escárcega en el municipio de Campeche, se había ido tranquilamente a pasear por la propiedad. El día era perfecto y el clima era agradable. Se había acomodado debajo de un árbol y en un momento mi tía voltea a escuchar a Fernando, su hijo, decir: «Mamá, ¿qué es eso que está allá?». Mi tía, sin imaginarse lo que pasaría, dijo que vio una criatura que solo pudo describir como un hombrecillo cubierto de pelo. Era exactamente igual a los trajes que usan los militares para camuflajearse en la selva. Pero aquello era de un color marrón oscuro y medía casi 1 metro de altura. Mi tía por instinto solo abrazó a mi primo y giró su cuerpo para protegerlo mientras gritaba. Pasaron un par de segundos y al voltear a ver aquella cosa ya no estaba. Yo creo que aquello que vieron era un duende de los malos. La siguiente historia me la contó un compañero de trabajo. Él es de Oaxaca y de niño vivió en un pueblito en el monte de donde su familia es originaria. Cuenta que una noche lo despertó un ruido como si un roedor estuviera merodeando. Cabe señalar que no tenía luz eléctrica y su humilde casa era de paja y ramas de la naturaleza cercana. Ya de pie se quedó mirando fijamente en dirección a la cocina de donde venía el ruido. Estuvo observando y para su asombro vio a un niño desnudo de unos 40 centímetros. Él estaba caminando viendo las cucharas y destapando las ollas de la comida de su madre. En ese instante sintió que lo jalaban de los pies y al asomarse para ver quién era, vio otro niñito que lo estaba arrastrando hacia la puerta. Como mi amigo era un niño, pensó que era un sueño, así que comenzó a reír e intentar hablarle a aquel niño. Fue ahí cuando escuchó a su madre decir Ave María Purísima, y enseguida esta se levantó correteando a los niñitos que salían corriendo por la puerta. Luego de este suceso continuaron escuchándose risas y ruidos en las cercanías. De igual manera su mamá arrojó al fogón donde calentaba la comida avenas de chiles secos. Les prendió fuego y un humo muy picoso llenó el lugar y ya no se volvió a escuchar nada de risas. Pasados los años le preguntó a su madre sobre lo que había pasado. Ella le dijo que lo que vieron esa noche eran aluches y se lo querían llevar, pero que afortunadamente con el chile los ahuyentó.
No se olviden, queridos amigos, de darle like y compartir nuestro contenido para poder traerte nuevos relatos y mucho más emocionantes.